Uno, estos islámicos que venían peleando, no me suena mal decirles islámicos, musulmanes que venían peleando por sus derechos, empiezan a tratar de reclutar más gente porque se ven que vienen los soviéticos, esos grandes, eso es la artillería pesada, ¿cómo me voy a defender? Entonces hacen un gran movimiento, por ejemplo, en las universidades musulmanas en el mundo árabe. Y ahí, entonces abro un primer paréntesis, es donde aparece el señor Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era en ese momento estudiante de la universidad en Arabia Saudita, y como en todas las universidades en Arabia Saudita, el curso de teología era obligatorio, así uno está estudiando, no sé, enfermería, diseño gráfico, lo que sea. Un poco a la usanza de las universidades católicas, por ejemplo las pontificias, que todavía tienen el curso de teología obligatorio, no importa la carrera. El profesor de teología Bin Laden era bastante radical y empieza a decirles a la gente en el año 79, yo el año entrante, el semestre entrante, me voy a tomar un sabático y me voy a ir a pelear en Afganistán por los derechos musulmanes. Y enamora a Bin Laden, que era su monitor, su asistente de clase, que no solamente lo financia, sino que le ayuda a conseguir gente y se va con él a Afganistán. Ese es el origen de Bin Laden en Afganistán. Y ya volvemos a él. Entonces viene este movimiento de jóvenes árabes musulmanes uniéndose. Por otro lado, Guerra Fría, entonces el enemigo es mi amigo, la Unión Soviética entra en Afganistán, automáticamente Estados Unidos reacciona, es como un chip, reacciona, y dice yo tengo que ir a pelear con la Unión Soviética. Y se vuelve una guerra de proximidad, de esas que hubo tanto en la Guerra Fría. Esa guerra termina, entre comillas, en el año 89, 10 años más tarde, cuando se cae o se acaba la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos su objetivo, yo estaba peleando con la Unión Soviética. Pero ya la Unión Soviética no existe, misión cumplida, yo me voy de acá, gané la guerra. Pero ¿qué pasa con toda esta juventud musulmana que había ido a pelear por sus derechos y que había pensado que Estados Unidos era su aliado? Pues un gran malentendido, porque nunca entendieron, valga la redundancia, que es que Estados Unidos estaba peleando por acabar con la Unión Soviética. Le valía 5, como decimos en Colombia, el tema de la religión. Y ellos estaban peleando por acabar con un régimen ateo, que les daba igual si fuera un rey, una junta, un soviético o un chino, era el régimen ateo. Entonces hubo este gran malentendido que fue parte de la causa después de la pelea de Bin Laden con Estados Unidos. Los Estados Unidos se van, los estudiantes, todo este movimiento musulmán se queda peleando por sus derechos para practicar la religión. Pero no eran todos parecidos. Todos los que habían llegado a pelear en Afganistán, sí, tenían la idea de la religión como gran aglutinante, pero no tenían la misma visión de la religión. Algunos eran más extremistas, otros eran menos, otros estaban buscando qué hacer como ese año sabático después de la universidad. En fin, había varias divisiones y entre ellos aparece este grupo de los talib. Talib es estudiante, talibán es estudiante en plural, que empieza a coger fuerza. ¿De dónde viene? Ya hablamos y ya les conté que todo esto, que Gran Bretaña en el siglo XIX había tratado de llegar porque controlaban hasta lo que hoy en día es Pakistán. Los talibanes son pakistaníes en su gran mayoría, una etnia que se llama Pashtun. Y Pashtun es una etnia fronteriza entre Afganistán y Pakistán, que cuando en el año 47 se da la división, el retiro de Gran Bretaña de toda la zona de la península índica, como pasó en otros lugares, quedó mal hecha la frontera. Y trazaron una línea dividiendo esta etnia, un lado Afganistán, un lado Pakistán. Y muchos de ellos dijeron, yo no acepto eso, mi familia vive de un lado, yo vivo del otro, y fue una frontera bastante porosa, diríamos, en términos del siglo XXI. Iban para un lado, iban para el otro. Es más, a mí me dijeron que les hablara de libros, entonces hay uno que es el libro de Malala, la autobiografía de ella, esta niñita que ganó el Premio Nobel de la Paz. Ella es pakistaní, me van a decir, sí es pakistaní, pero su familia es de origen pashtun, de la misma zona de los talibanes, y por eso la trataron de matar por ir a la escuela y por eso los problemas que ella tuvo, porque son la misma gente. Entonces, los talibanes empiezan a ganar fuerza. ¿Por qué? Porque a Pakistán le interesa tener en su vecino un régimen que ellos puedan controlar. No les interesa mucho que esté la Unión Soviética metida fuerte,
ya se fue a Estados Unidos, qué maravilla, ahora yo voy a poder controlar un poco mi vecino y tener un régimen con el que yo me entienda bien. Y empiezan a darle armamento a lo que son los talibanes y crear, ya en general a los mujahidines, que son los guerreros de Dios que habían ido a pelear por el islamismo en Afganistán. Pero dentro de estos mujahidines escogen algunos que son más cercanos a su propia lógica en Pakistán. Es decir, que sean sí sunitas, que sean bastante ortodoxos y rigurosos, y mejor, pues si son de mi propia etnia pakistaní y hablan mi idioma. Y ahí financian entonces, por ejemplo, al que más plata le dieron es a un señor de apellido Hekmatyar. Suena alemán, pero en realidad es un nombre pashtún. Hekmatyar era como el favorito de la inteligencia pakistaní, el que más plata recibió. ¿En dónde está hoy Hekmatyar? Se ha tratado de jugárselas, a ser como el conciliador entre los talibanes y los demás poderes. Pero también está un señor de apellido Musad y otro apellido Haqqani. Hoy en día están los hijos de Haqqani y Musani dentro de este río revuelto en el que van a pescar ahora que se fue a Estados Unidos. Musad no se entendía con los talibanes. Musad era un mujahidín que simplemente, Masud, perdón, no era Musad, Masud. Domingo, qué pena con ustedes. Masud nunca se entendió con los talibanes y fue parte de esta guerra que se da en los años 90, entonces vuelvo al retiro de Estados Unidos, en el que Pakistán adopta algunos grupos, otros quedan acéfalos, Al-Qaeda, otros reciben ayuda de Arabia Saudita, otros reciben ayuda hasta de Irán, sobre todo los que tenían un mínimo de componente chiita. En fin, viene una guerra civil. Por la plata pakistaní, el que gana la guerra civil son los talibanes. ¿Qué creen los talibanes? Los talibanes son sunitas ortodoxos, muy parecido a lo que son los wahhabis en Arabia Saudita. Es decir, creen que la sharia o la ley islámica se debe interpretar al pie de la letra, de manera literal. Esto es como si nosotros dijéramos hoy en día, cojamos los 10 mandamientos de Moisés, el Deuteronomio, y vamos a aplicarlos de manera literal. Más allá de lo que pasaba en el Medio Oriente hace 2000 años, la última vez que eso se trató de hacer fue en Estados Unidos, en el siglo XVII, cuando llegaron los puritanos. Y tenemos, por ejemplo, que en el estado de Connecticut, hacia finales del siglo XVII, hubo 7 muchachitos de 17 años que fueron puestos a la horca y muertos, y pues matados, pena de muerte, como se diga, porque habían deshonrado a su padre y su madre, que es uno de los 10 mandamientos, y el castigo era la pena de muerte. Es decir, hablar de la Sharia es como hablar de estos mandamientos, pero en otra religión. Y el problema que tienen los wahhabis en Arabia Saudita y aquellos como los talibanes que interpretan la Sharia de manera literal, es esos que están interpretando de manera literal algo que es hoy en día anacrónico. Y no solamente pasa en Arabia Saudita, en Afganistán, en cierta medida en Irán, pero tenemos también Yemen, y si nos salimos del mundo árabe podemos hablar de Nigeria y podemos hablar de Malasia. Es más, el fin de semana pasado, si uno ponía mujer, adulterio, islam, castigo, lo primero que salía era una mujer siendo azotada vilmente en Malasia. Entonces, este es el problema de la Sharia cuando se interpreta literalmente. Y ese es un poco el pensamiento que tienen los talibanes. Hay que interpretarlo de manera literal. Entonces, finales de los 90, año 97, viene el primer desafío que va a marcar a los talibanes de hoy, del siglo XXI. Y es que controlan el país, sí, en más de un 94%, sí. Pero si yo en el año 97 me paraba en la Asamblea General de Naciones Unidas, pasaba la resolución XYZ y decía, voto de Afganistán, ¿cómo vota? Apareció un señor con estos trajes estrambóticos de los que le hablé hace un rato, representando al rey de Afganistán. A ver, yo estoy en el año 97 y hay un señor que fue depuesto de rey hace 25 años, vive en Londres exilado, y ese es al que la comunidad internacional reconoce como legítimo. Entonces acá tenemos un gran problema, un choque de trenes, llamémoslo así, entre la legitimidad representada por este rey y su vestimenta, que siempre me llamó la atención, y los talibanes y el control físico del territorio del país. ¿Quién es el soberano? ¿A quién le hago yo caso? 3 países le hacían caso a los talibanes y tenían relaciones con ellos: Arabia Saudita, obviamente Pakistán y Emiratos Árabes Unidos. El resto del mundo estaba bastante confundido.
Lo mismo pasa acá, porque sostienen muchos analistas que de no haber matado al señor Massoud el 9 de septiembre del 2001, es altamente probable que los talibanes le hubieran hecho caso al señor Bush y le hubieran dicho, aquí está Bin Laden en tal sitio, llévenselo. ¿Por qué? Porque se hubieran quitado la piedra en el zapato y se hubieran librado de un enemigo. Porque este era medio aliado o no medio aliado, y entonces, pero se hubieran librado de alguien y se hubieran podido dedicar de fondo a hacerle la guerra a Massoud. Pero al no tener enemigo ya grande, al haber muerto Massoud, su gran enemigo, dijeron, somos todopoderosos, no le vamos a hacer caso a Estados Unidos. Ya hace 2 días logramos vencer nuestro único enemigo interno medio interesante, entonces podemos darnos el lujo de decirle que no a Estados Unidos. Obviamente cuando uno mira por el espejo retrovisor, todo es más fácil. Y los franceses tienen un dicho y es que con muchos sí, if en inglés, para no confundirlo con el sí afirmativo en español, uno puede ser capaz hasta de tomar una ciudad como París, dicen los franceses, meterle en una botella de vino, ponerle corcho y guardarla. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto, si hubiera pasado esto, sí. Eso es lo que muchos dicen con la muerte del señor Massoud el 9 de septiembre. Pero la historia dice, el señor Massoud murió, los talibanes se empoderaron, dijeron no a Estados Unidos y vino la guerra. La guerra más larga en la historia de Estados Unidos. ¿Un fracaso o no un fracaso? Yo no sé si Vietnam fue un fracaso también, fue más fracaso, fue menos fracaso. Pero el caso es que, como anécdota curiosa, en el año 74, el año que Estados Unidos sale de Vietnam, se acaba de posesionar un congresista joven en ese momento y terminó, otra vez coincidencias, no sé, en el grupo del Congreso que estaba para la desbandada de Vietnam, yendo a hablar con el presidente Nixon y se convirtió como en el portavoz de no más soldados en Vietnam, tenemos que sacarlos del Congreso. Era un novato en el Congreso que se llamaba Joe Biden. Entonces, cuando uno lee esto, uno dice, maravilloso, el señor Joe Biden es coherente, porque esto, año 74, año 2009, 8 años de guerra en Afganistán, y Obama se desespera y dice, miércoles, llevamos 8 años, yo me acabo de ganar el Premio Nobel de la Paz, y supuestamente me toca hacer la paz, pero yo cómo dejo de hacer la guerra si no tenemos a Bin Laden. Da un discurso maravilloso en Oslo en el que dice, miren, el Premio Nobel es lo más importante que me ha pasado a mí en la vida, pero yo juré defender la Constitución de los Estados Unidos. Y si para defender esa Constitución y cumplir mi juramento yo tengo que hacer la guerra, qué pena, señores de Oslo, pero eso es el bien de mi gente y está por encima de cualquier tema. Y aumenta el número de soldados en Afganistán. ¿Quién le dice, no, 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 por favor, usted está equivocado, eso no nos lleva a ninguna parte? Su vicepresidente Joe Biden. Y 12 años después le toca a Joe Biden aplicar, porque no lo negoció él, el tratado que firmó el presidente Trump en Doha para el retiro de las tropas. Mi lectura es que Biden no lo pone bravo cumplir el tratado, por el contrario, es muy coherente con su pensamiento a lo largo de los últimos 50 años. Entonces, decir que es un fracaso, no. ¿El tratado lo tenía que negociar un republicano? Sí, porque estos son los que estaban más metidos con los contratistas y la guerra. Si lo hubiera negociado un demócrata, estaríamos todos leyendo en el New York Times en todos lados el fracaso de la guerra en Afganistán. Ahora simplemente se dice la guerra más larga, ya era hora de salir. Para entender a Estados Unidos un poquito, y acá yo sé que esto es otro paréntesis, yo tengo el mapa de Estados Unidos acá, entonces empiezo en el noreste. Voy bajando Boston, demócrata, Nueva York, Pensilvania, llego a la Florida, saltémonos Georgia, que es una cosa espantosa a veces, Texas, Arizona, California, Oregon, perfecto. Eso es el Estados Unidos cosmopolita que conocemos, los periódicos más importantes que leemos y donde están muchas de las universidades con las que más contacto tenemos. Pero eso no es Estados Unidos, eso es la periferia. Hay un Estados Unidos profundo que son las Dakotas, Oklahoma, Nebraska. Ellos están felices con la salida de las tropas. ¿Por qué? Porque ellos lo que ven es la gente muriéndose. El tema musulmán, el tema de que puede haber más terrorismo, el tema del juego que se está dando entre Arabia Saudita e Irán y esa nueva guerra fría en el Medio Oriente, no, ese no es con ellos. Entonces, es un fracaso en cuanto a que se debieron haber salido, tal vez, si lo iban a hacer bien, cuando mataron a Bin Laden.
Pero es un fracaso por lo mismo que ha fracasado la intervención de Estados Unidos en muchos otros países. Y es que no toman en cuenta el tema cultural de la democracia. Y desde que se escribió el Destino Manifiesto en 1839, creen que ellos realmente son los elegidos por Dios para llevar a todos los confines de la tierra, como dice el Destino Manifiesto, esa teoría de no a las grandes monarquías, no a la tiranía y sí a la democracia. Pero, por lo menos en este momento del siglo XXI, la democracia en el Medio Oriente no tiene semillas, no tiene de dónde agarrarse. Yo puedo llegar y poner una matica muy bonita, pero si yo no le abro el hueco, le echo abono y meto las semillas, la mata se muere al cabo de un rato. Y eso les ha pasado no solo en Afganistán, les ha pasado en el mundo entero. La parte cultural de Estados Unidos es lo que les falta cuando hacen estas intervenciones. Tal vez el ejemplo más diciente, para verlo con otro prisma, a veces es bueno salirse un minuto y verlo con otro prisma, es Somalia. Cuando el presidente Bush padre decide intervenir en Somalia en el 92, lo hace ¿por qué? Por presión de los medios. Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, noviembre del 92, ya había perdido las elecciones, todo el mundo se come pavo y medio, se engorda 3 kilos, se tira en un sofá a ver un partido de fútbol y en el intermedio del partido de fútbol aparece una noticia de mueren miles de niños hoy en Somalia por hambre. Miércoles, yo me acabo de comer pavo y medio, no sé cuántos ponqués, el postre de mi tía, el de la vecina, el otro. Esto es un desastre. Pero bueno, pobrecitos. Día siguiente, viernes de más compras en Estados Unidos, origen del Black Friday. Y otra vez las noticias, llego con 17 talegos a comerme todo lo que sobró de comida ayer. Miles de niños muertos en Somalia otra vez por hambre. Hay un periodista americano, Dan Rather, que escribió un libro sobre esto y lo cuenta de manera entre anecdótica, muy divertida y con hechos. Y el caso es que para una semana después de 10 días el presidente Bush dijo, no más, esto hay que hacer algo, los niños están muriendo de hambre, esto no se puede, y manda las tropas. ¿Cuál era el mandato de las tropas en Somalia? Abrir el camino para que los convoys de ayuda de Naciones Unidas pudieran repartir la comida. Y eso es un éxito. Entonces Clinton se posesiona en enero, ve el éxito y dice, no, yo me voy a ganar acá todos los créditos del éxito. Pero para evitar que esto le vuelva a pasar a Somalia, voy a mandar más gente y voy a enseñarle lo que es democracia y que no sean estas tribus peleándose por el poder, sino elecciones, un mundo democrático, y esto no va a volver a pasar nunca. Cháquete. Los que vieron la película, esto es el origen del halcón negro, del halcón caído, de todos los problemas de Estados Unidos. El tema cultural. Una cosa es querer ayudar, otra cosa es querer decirles cómo vivir la vida. Y ahí a Estados Unidos siempre se meten problemas cuando lo hacen. Entonces, si es un fracaso o no, en el sentido de crear Estado, crear conciencia de nación, crear una nación a la imagen y semejanza de Occidente, tal vez sí. Pero en el sentido de maté a Bin Laden, mataron a Bin Laden. Ahora, ¿qué se quedaron haciendo 12 años más? Ahí es donde vienen los problemas. Lo mismo les pasó, por ejemplo, en la zona, porque entonces ahí tenemos varios problemas también de qué está pasando en la zona y cómo afecta esto, si los talibanes van o no a apoyar nuevos grupos terroristas. ¿Qué está pasando con ISIS? ¿Cuál fue el bombardeo al aeropuerto la semana pasada? ISIS Karash. Karash quiere decir un bello día que vuelve a renacer. Entonces es el ISIS que quiere volver a renacer en Afganistán, alimentado por gente de los talibanes que se ha retirado del movimiento talibán en los últimos años, sobre todo desde que empezó el proceso de paz, porque dice los talibanes se vendieron a Occidente. Los talibanes están negociando y dándole la mano al enemigo. Los más radicales de los talibanes se van porque dicen que los talibanes se vendieron y han ido a reforzar este ISIS Karash, este nuevo renacer de ISIS. Pero entonces, otro paréntesis. Y cuando quieran hacer preguntas, hagan preguntas porque si no yo como les digo, puedo seguir hablando eternamente. Se unieron a ISIS. ¿Cómo nace ISIS? Porque es un poco este reflejo de Estados Unidos no entendiendo el mundo cultural del Medio Oriente. ISIS nace 11 de septiembre, intervención en Afganistán, y al presidente Bush desde el día siguiente dijo, hay que ir a Irak también. Este es el momento que yo tengo para ir a Irak. Algunos dicen que era la venganza, porque la manera en que Irak trató a su padre cuando la guerra del 91. Otros dicen que era el petróleo. Y ahí está esta película maravillosa que muestra la historia de Dick Cheney, que se me olvida el nombre ahorita, pero BP, B corta P, vicepresidente, VP. Muy interesante. ¿Por qué van a Irak? Petróleo.
Pero el caso es que 2003 por fin logra organizarse y manda tropas a Irak. Efectivamente, la guerra dura un mes y al cabo del mes Saddam Hussein está corriendo. Estados Unidos dice, gané la guerra. Qué maravilla, voy a poner mi propio régimen en un país petrolero. Además, no, esto es las reservas. Mejor dicho, yo ya estoy feliz. Y mandan a un señor, y ahorita se me acaba de olvidar el nombre, el apellido empieza por B larga, que llega a Irak. ¿Y qué es lo primero que este señor hace? Empieza a mirar y decir, acá, para yo tener la seguridad de mi ejército y que yo pueda gobernar bien, lo primero que va a hacer es firmar una orden ejecutiva, decreto, como le queramos llamar, recién llegado, sin haber ido nunca antes a Irak, desbandando el ejército iraquí. Entonces yo desbando el ejército iraquí y esta gente que llevaba 40 años ahí con su uniforme, el orgullo del uniforme, buenos, regulares o malos ellos, en 12 horas pierden trabajo, sueldo, pensión, estabilidad, uniforme, reconocimiento, todo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué eran ellos tan importantes? Porque Irak es un país que es 60% chiita, amigos de Irán, su vecino, 40% sunitas. De ese 40% venía Hussein. Cuando yo soy minoría, ¿cómo hago para mantenerme 40 años en el poder? Pues mano dura, porque es que si no, esto es imposible. Entonces los chiitas venían muy reprimidos por 40 años. Obviamente se aliaron con Estados Unidos cuando Estados Unidos llegó, porque es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero cuando Hussein se desaparece y ellos técnicamente ganan la guerra, a ver, yo llevo 40 años bajo el mandato de los sunitas y ahora aparece este señor y me dice, vamos a hacer la democracia gringa acá y vamos a tener esto a la imagen y semejanza de Estados Unidos. A ver, señor, usted se la fumó verde, como decimos en Colombia, porque es que esto no hay posibilidad. Nosotros nos aliamos con usted para sacar a Hussein, sí, pero para tener nosotros por fin nuestro propio gobierno chiita. ¿Usted qué cree? Ah, no, está loco. Eso, sumado a la desbandada del ejército, generó toda clase de semillas para ISIS. ISIS tiene la semilla en el ejército iraquí, que uno fue desbandado por él, y dos, tenía cierta gente que no era necesariamente el ejército, que decía, bueno, a mí me dejaron sin poder, los chiitas se van a tomar el poder en mi país, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Fácil, yo me voy a ir a pelear contra los chiitas y contra Estados Unidos. Entonces, ese es el origen de ISIS. Entonces, Estados Unidos con el tema cultural le pesa. Ramón, ¿vas a decir algo? Sí. Quería hacerle una pregunta, ya que usted es muy conocedora del tema, pero por ejemplo, en Afganistán había una... Listo, qué pena, Ramón, como decimos en Colombia. Pregunta. Como la profesora dijo que le podían hacer preguntas. Sí, fue error mío, qué pena. Yo me sumo me pliego a las reglas del grupo. Listo, te voy a tratar de terminar rápidamente porque imagino que es más interesante a veces las preguntas. Entonces, eso es un poco el tema general, ISIS, esto. Entonces, ahora viene el acuerdo de paz y los talibanes. Esos 5 años que se acuerdan, les dije, los talibanes les fue muy mal, la guerra con la Alianza del Norte, con el señor Masud, con todos estos 3 países nomás que los reconocen, los dejó muy mal parados ante el mundo, además de los excesos que en este nuevo marco de naciones de derechos humanos que se ha desarrollado sobre todo en el siglo XXI, con el desarrollo de la seguridad humana, donde muchas veces es más importante la seguridad del individuo y no la seguridad del Estado, pues los talibanes en 25 años han aprendido. Tienen un excelente equipo de relaciones públicas hoy en día y de portavoces, pero tienen el tema cultural detrás. Entonces, los talibanes, ¿qué pasa hoy en día? Se tomaron el poder, sí. ¿Que nadie lo predijo? Sí, claro, todas las fuentes de inteligencia americana lo predijeron. Uno puede encontrar
y es muy fácil otra vez con el espejo retrovisor, pero hay muchos artículos en el New York Times, en Foreign Affairs, en varias revistas, en Le Monde en Francia, que hablaban del acuerdo de paz y de que esto iba a suceder. La misma Hillary Clinton, en una entrevista en mayo, que era la primera fecha que tenían para el retiro de las tropas, le preguntaron, ¿usted qué piensa, señora Clinton, de todo este retiro de las tropas? No, pues yo creo que Joe, porque ella habla de Joe, yo creo que Joe esto lo tiene muy bien pensado. Yo creo que él sabe que el retiro tiene que hacerse de manera que fortalezcamos a los talibanes o al gobierno, perdón, de Ghani, porque los talibanes muy rápidamente se van a tomar el poder si no lo hacemos así. Entonces, él debe tener algún plan o estrategia para fortalecer al gobierno de Ghani. Y dos, de todas maneras, me imagino que también tiene pensado un plan para los refugiados, porque va a haber refugiados de todas maneras en los países vecinos y gente que quiera venir porque han sido colaboradores nuestros. Es decir, si Hillary lo dijo en mayo, ¿por qué lo estamos viviendo de esta manera en agosto? Es la pregunta. Y no solo lo dijo ella, lo pensó mucha gente. Entonces la inteligencia estaba ahí. ¿En qué se falló? Se sabía que los talibanes iban a volver al poder, se esperaba que se demoraran por lo menos 18 meses y durante esos 18 meses se acaba de fortalecer un poco el gobierno local. Naciones Unidas podía hablar de mandar gente para fortalecer la idea de Estado, crear confianza y generar confianza en este nuevo Estado. No, los 18 meses fueron 18 horas, literalmente. Entonces, esa fue la primera falla. ¿Por qué? Porque el ejército afgano se creía que con toda la plata, más de 2.2 trillones de dólares que yo invertí en el ejército afgano, pues iban a estar fortalecidos, con eso se genera confianza, se puede comprar muchas cosas. No. Esa plata sí salía del gobierno americano, pero más del 90% se le daba a los contratistas que eran americanos. Ellos compraban armas, trabajaban allá, pero a la hora de la verdad la plata volvía al banco americano de los contratistas y los contratistas se llevaban todo el know-how y las armas cuando se iban. Es decir, ¿qué le quedaba al ejército afgano? Cero. Entonces, por ahí no era la cosa. Dos, ¿cómo era la guerra en los últimos años? Y acá, pero esto va para todo otro tema, es cómo han cambiado las guerras en los últimos 200 años. En la Primera Guerra Mundial vimos que aparecieron los aviones. Entonces, después de esa linda historia que cuentan que los alemanes, los franceses y los británicos jugaron fútbol la primera Navidad de la guerra, eso no se puede volver a repetir. ¿Por qué? Porque es que ahora me tiraban bombas desde aviones y yo no veía al señor de arriba, ni él me veía a mí. Empezó a cambiar un poco la dinámica de la guerra clásica y convencional. Y 100 años después tenemos que la guerra es otra cosa. Estamos hablando de guerras tecnológicas, de drones. ¿Cómo fue la retaliación de Estados Unidos a los ataques en el aeropuerto? Por medio de drones. Entonces estamos hablando de drones, tecnología, ataques cibernéticos. ¿Cómo ataco yo a Irán? Le meto virus y hackers dentro de sus plantas nucleares. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con una guerra tradicional y con fortalecer a un ejército que está en la calle con un uniforme en Kabul? Pobrecitos, pero nada. Entonces, ellos no supieron qué hacer y cómo defenderse, y por el contrario, el 10% de plata que no le llegaba a los contratistas, o que sí les llegaba, ¿cómo la gastaban ellos? Comprando sus amigos dentro de Afganistán, comprando literalmente. Pero ya los últimos meses no había plata, no, ya sabíamos que nos íbamos desde el acuerdo, entonces yo ya no voy a invertir más en Afganistán, sino en mi cuenta en Estados Unidos. Los talibanes se dieron cuenta de eso y empezaron ellos a pagarle a muchos de estos desertores del ejército afgano para que se unieran a la causa. Y eso fue lo que propició que tan rápidamente el gobierno Ghani cayera y llegaran los talibanes. Pero les dije hace un rato que eran expertos en relaciones públicas y aprendieron de lo que pasó hace 25 años. Entonces, obviamente están diciendo, las mujeres tranquilas que, de acuerdo a la Sharia, si su marido les da permisos y todo esto, pueden trabajar, pueden estudiar. Ya hoy vimos, mejor dicho, las noticias de esta mañana de las mujeres a palazo limpio y palazo no de madera, sino ya de metal, terrible. Es decir, esa parte no hay que creerla, pero no porque los talibanes no hubieran pensado que es que eso iba a... ellos a lo mejor alcanzaron a pensar que eso se podía dar. Pero yo vuelvo al tema cultural. Una cosa es que el gobierno me diga, tratemos de ser respetuosos con las mujeres. Otra cosa es que yo tenga en mi cabeza cómo mi papá trató a mi mamá, cómo mi abuelo trató a mi abuela, cómo mi bisabuelo, y así para mi tío, mi primo, mi todo. Entonces, ¿por qué voy a ser yo el diferente? Es un tema cultural y por eso el ejemplo que les daba hace un rato de Malala. Porque uno dice, Malala es pakistaní, no tiene nada que ver, es lo mismo. La misma etnia pashtun, la misma zona del planeta.
Arabia Saudita, hasta hace un año las mujeres no podían manejar y todavía, por ejemplo, si yo estoy enferma en Arabia Saudita, y esto es el caso de una amiga mía argentina, me tocó esperar un mes a que mi marido, que no estaba ahí, sino en un pozo petrolero lejos de la capital, llegara, me firmara el permiso de salida, como el que se le da a los niños cuando quieren viajar, para yo irme a hacer exámenes a Londres a ver qué tengo. Porque no hay médicos mujeres, porque nadie ejerce. Es decir, no es un tema talibán, es un tema regional, cultural. Entonces, los talibanes. Pero dentro de este ejercicio de relaciones públicas aparecen China y Rusia. Porque es que yo necesito más de 3 países que me reconozcan hoy día. Entonces, Rusia, ¿por qué? Mi vecino. Ya no es la Unión Soviética, ya es un Estado que se ha consolidado a lo largo de los últimos 30 años. Para ellos es interesante y para mí me puede servir. Como parte de esta nueva guerra fría tripartita, no solo entre China y Estados Unidos, sino Rusia, que tiene estas ínfulas de poder, nunca las ha perdido, y Putin lo tiene clarísimo. China desde los años 80 viene con la tesis de no importa qué color es el gato, como decía Deng Xiaoping, sino que cace ratones. Es decir, a mí me da igual que el señor que está dentro sea tirano, rey, presidente, primer ministro, junta militar, me vale 5. Sí firma los acuerdos conmigo que yo necesito para yo, el país más grande en población del mundo, poder tener los recursos que necesito para seguir creciendo como país. Y Afganistán tiene minerales raros, eso me interesa, entonces, si ustedes firman los acuerdos conmigo, perfecto, no hay problema. A mí que ustedes sean talibanes o sean demócratas, es su problema interno, no es mío. Mío es asegurar los acuerdos que van a permitir que yo tenga los recursos para que yo, con tanta gente y tanto territorio, pueda seguir creciendo y desarrollándome. Entonces, eso es un poco el momento en el que estamos hoy. Yo creo que voy a parar aquí, Blanca, y dejar a ver si hay preguntas, porque ya parece que hablé mucho.